La palabra pecado tal vez nos suena a nosotros como algo que no queremos tocar, no queremos hablar, no queremos decir nada sobre este tema, pero en esta hora de la tarde queremos tocar un momento sobre esto, pues, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que limpiarnos del pecado para poder ver a Dios. La semana pasada, si ustedes se recordarán, hablamos acerca de eso, que bienaventurados son aquellos que tienen el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y en esta hora de la tarde queremos seguir hablando acerca de eso. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta tarde a través de Radio Evolución y a través del Facebook del programa Dios habla hoy. Estamos aquí muy contentos, privilegiados de poder compartir una vez más la palabra con ustedes. Bueno, oramos un momento pidiéndole a Dios que Dios nos dé la sabiduría para poder hablar en esta hora de la tarde. Y yo te pido pues que me acompañes a orar un momento y luego pues vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Señor, en esta hora de la tarde te pido, oh Padre maravilloso, que tú bendigas a aquellas personas que se están conectando con nosotros, Señor, a través del Facebook. Que bendigas a aquellas personas que están en sintonía de Radio Evolución a través de las radios locales, Señor, y también aquellos que se están enlazando a través del internet en las diferentes plataformas, oh Dios, que tú nos permites llegar y llevar este programa radial, oh Dios. Gracias a ti, señores, porque estamos acá hasta el día de hoy, Señor. Tú nos has mantenido, tú no nos has defraudado. Gracias, oh Padre maravilloso. Y hoy queremos, Señor, hablar con de nuevo tu palabra. Danos, Señor, por favor, el respaldo. Que tu palabra, Señor, sea glorificada. Que seas tú, Señor, que utilices nuestra boca para poder llegar, Señor, a las personas que nos están escuchando en esta hora de la tarde, Padre. Gracias a ti, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque solamente tú, Señor, haces al hombre feliz. Que seas tú, Señor del cielo, quien nos dé, oh Dios, esa capacidad de entender tu santa y tu buena voluntad, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, de limpio corazón. Queremos llegar al cielo donde tú moras, Señor. Pero enséñanos el camino, oh Dios. Enséñanos, Señor, la verdad. Enséñanos, Señor, cómo debemos de llegar, Señor, a tu presencia, oh Padre, y cómo librarnos del pecado, oh Dios Santo. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Muy bien, gracias por en esta tarde, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento a usted que nos está siguiendo por las diferentes plataformas. Queremos, como lo dijimos ya, queremos hablar un momento sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado en una forma más simple. El pecado son todas aquellas acciones que el ser humano puede tener para pueda actuar en contra de la buena voluntad de Dios. Ese es el pecado. El pecado es la transgresión, la desobediencia a los mandatos de Dios. Oscar, sé que pueden bajar un poquito más el sonido del audio. Muy bien, entonces ese es el pecado. Gracias, hermano. Excelente. Gracias. Entonces el pecado es eso, la transgresión de la buena voluntad de Dios. Y también pecado es, oiga esto, pues, pecado es también aquellas acciones que no se hacen y Dios dice en su palabra que se deben de hacer. O sea, quiero decir con eso, hay cosas que Dios ha establecido en su palabra que se deben de hacer, y hay cosas que Dios ha establecido en su palabra que no se deben de hacer. Cuando hacemos las cosas que dice Dios que no se deben de hacer, estamos pecando.
Y cuando no hacemos las cosas que Dios dice en su palabra que debemos de hacer, estamos pecando también. No sé si me entienden ese concepto, pero eso es lo más básico de aprender sobre el pecado. Por ejemplo, empecemos desde el primer libro del Génesis. La palabra de Dios dice que en el libro, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con una libre elección. Eso quiere decir que el hombre, la mujer puede decidir por sí mismo. Nosotros no fuimos creados como un robot, o Dios no nos puso a nosotros solo un instinto. No, Dios puso en nosotros un libre albedrío o un poder para poder decidir qué hacer. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que Dios dice en su palabra que se debe de hacer, o hacer lo malo. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los animalitos. Los animalitos no fueron dotados de esa naturaleza que Dios nos dio a nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26 que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y una de las cosas que implica eso es que Dios le dio una libre elección al hombre. Por supuesto, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo en pecado. Muchas personas dicen y cuestionan esto, los filósofos de esta época cuestionan si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que la misma palabra del Señor nos dice cuál es la razón por qué ahora hay maldad en el mundo. La razón es que el hombre dejó de hacer lo correcto, dejó de hacer lo bueno, dejó por un lado las ordenanzas, dejó por un lado las enseñanzas, dejó por un lado los mandamientos de Dios y se dedicó el hombre a hacer lo que él le venía en gana. Entonces ahí fue donde partió el pecado en la humanidad. Dios no creó el pecado. Dios creó personas libres para que pudieran decidir qué hacer con su vida. Por supuesto, cuando Dios creó al hombre, lo hizo sin pecado. Cuando Adán fue formado, cuando Eva fue formado y fueron establecidos en el jardín del Edén, dice la bendita palabra que ellos estaban en un estado de inocencia. Eso quiere decir que el pecado no había mermado, no había impregnado la vida de estos dos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero como Dios los creó libres para decidir, dice la bendita palabra en el capítulo 1, en el capítulo 2, dice que el hombre, cuando fue puesto en el jardín del Edén, Dios puso también un árbol como una prueba de que el hombre pudiera decidir por sí mismo, de decir: yo voy a obedecer a Dios. Pero lamentablemente el hombre lo que hizo fue transgredir la norma de Dios. Cuando Dios los puso en el jardín, solamente un mandamiento les dio el Señor a ellos: de todo árbol puedes comer del huerto, pero hay un árbol que he puesto en el centro del jardín. Ese árbol es el del conocimiento del bien y del mal. Les dijo: por favor, no tomes de ese árbol, no vayas a comer de ese árbol para que no mueras. Era la voluntad de Dios, era el mandamiento divino, era lo que Dios estableció al hombre. El hombre podía estar ahí toda la eternidad, porque el hombre fue creado para no morir. El hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó para no morir. Ellos no morían, no conocían lo que era la muerte. Pero lamentablemente dice la palabra del Señor en el capítulo 3 que hubo una seducción de parte de la serpiente antigua llamada Satanás, y convenció a la mujer, dice la palabra del Señor, convenciendo a la mujer, dice, transgredió
la ley del Señor, la voluntad, lo que había Dios establecido, que se le obedeciera. La completa libertad, oiga, ese es un principio que nosotros debemos de entender. La completa libertad radica en obedecer la voluntad del Señor. No es hacer lo que ahora hay un pensamiento en el mundo donde dicen, es que yo soy libre de hacer lo que a mí se me dé la gana. Claro, puedes hacerlo, pero eso no es libertad, es libertinaje. Dice la palabra del Señor que el que quiera ser libre tiene que conocer la verdad. Juan 8, 31 y 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que solamente a través de los mandamientos del Señor, a través de lo que Dios ha dicho, a través de lo que Él ha establecido, nosotros podemos llegar a tener una verdadera libertad en nuestra vida. Lamentablemente ellos transgredieron. La palabra de Dios dice que la mujer le dio al hombre ese fruto. Algunos dicen que es una manzana. No creo, no, la Biblia no dice si es manzana, si fue pera o fue otro tipo de fruta. Solo dice que había un árbol que tenía frutos que no se debía de comer. La tradición dice fue una manzana, y hasta a veces dicen, lo muestran como una manzana, pero no especifica. Hay muchas cosas que la Biblia no especifica, pero no nos interesa tanto si qué tipo de fruta fue, sino más bien el acto del hombre de la desobediencia. Cuando el hombre cayó en esa desobediencia, dice la palabra del Señor que transgredió. El ideal del Señor se había roto. Lo que Dios había planificado para el hombre se destruyó. El hombre ahora ya no encajaba en los planes de Dios. Ya no. Porque el hombre dejó de ser perfecto. Ya el hombre ya no podía más estar en la misma presencia de Dios, porque Dios es un ser santo, es un ser incontaminable por el pecado. El Señor está lejos del pecado. No podía mantener a los seres humanos pecadores en su presencia. Por eso la palabra de Dios dice también que Dios, en su misericordia, Dios no destruyó inmediatamente al hombre, porque Él ya había establecido un plan maravilloso a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el hombre fue sacado de ese lugar, de la misma presencia de Dios, fue destituido de la presencia de Dios por causa de los pecados. Y ahí es donde nace el pecado. El pecado no es una creación de Dios. El pecado es la consecuencia de que el hombre dejó de cumplir el mandato divino. La cuestión de que el hombre haya incurrido en cometer ese grave acto de comer esa fruta implicó que el hombre creara el pecado. Ahora, ¿cómo estamos en esta tierra? Hay guerras, hay hambres, hay tantas cosas difíciles que nosotros vivimos en nuestra época. El hombre se está volviendo cada vez peor en la vida. Cada vez más el hombre se vuelve malo. Y la palabra de Dios dice que el hombre es malo desde su juventud, dice la palabra. Entonces Dios dijo, no contenderá mi espíritu con ellos. Miren, de verdad nosotros miramos que tenemos un grave problema por el pecado. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 versos 22 y 23. La justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías para todos los que creen, dice. Ahí hay un punto muy esencial que quiero tocar en esta tarde para con ustedes. Dice, y el verso 23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad en la vida de todos nosotros. No hay hombre, no hay mujer en esta vida que se pueda llamar santo en esta tierra. Jamás. No hay un solo ser humano que le puedan decir santo padre, santa madre, santo no sé quién. No, porque todos somos pecadores. Eso lo dice la palabra de Dios. Si no, no muriera ese hombre o esa mujer. No muriéramos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos pecado en nuestra vida, ahora nosotros no muriéramos. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano sin pecado. Eso es lo extraordinario, que la Biblia dice que el hombre fue creado sin pecado. El hombre fue creado para no ver muerte. Pero lamentablemente en la palabra vemos que la transgresión del ser humano vino a hacer muchos estragos en la vida de los seres humanos. Y eso es producto de que ahora nosotros morimos. Tal vez usted se preguntará, ¿cuántos años voy a vivir en esta tierra? Cuando uno ya llega a los 50 años, uno se empieza a ponerse a pensar más seriamente de cuántos años tiene todavía sobre la faz de la tierra. No digamos cuando ya llegan a 60, a 70, a 80. Y yo he visto muchas personas que Dios me ha concedido el privilegio de poderles hablar del evangelio, y muchos de ellos le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque saben que han pecado delante de Dios. Porque saben que toda su vida ha sido de una vida de derroches, tal vez. De una vida de libertinaje. Y saben en su conciencia de que no van a heredar el reino del Señor. Pero yo no te vengo a asustar. Tenemos un grave problema. El pecado es un grave problema, es cierto. Pero yo no te vengo a hablar solamente del problema que tenemos, sino cómo nosotros podemos, Dios cómo lo estableció para poder nosotros heredar la vida eterna y restaurar la creación que cayó en el pecado en el jardín del Edén. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo solo los de Xenacos pecaron, no. Está diciendo todos, está incluyendo a los italianos, españoles, latinoamericanos, chinos, japoneses, todo. Estamos encerrados en el pecado. Gálatas 3:22 dice, pero la escritura dice que todo está encerrado bajo pecado, para que la promesa de la fe en Jesús el Mesías fuera dada a los que en él creen. Y ese es el punto que quiero tocar. La palabra de Dios dice que la forma que Dios buscó para que nosotros pudiéramos regresar a la presencia de Dios es la fe en Jesús. Es interesante. Dios no exterminó a los seres humanos. Dios lo hizo una vez. Miramos en los primeros capítulos de la Biblia, los primeros 6 capítulos de la Biblia, narra que Dios, cuando Dios crió al hombre, dice, lo hizo de una manera extraordinariamente buena. El hombre era un ser excelente. Pero ahora, yo te digo en esta tarde, tú que me estás viendo, en esta tarde, tú que me estás oyendo, si tú te autoexaminas un momento, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Será que tú te crees o llegas a un estándar como para decir, yo no tengo pecado? Te estarías engañando, lo dice el apóstol Juan.
Dice la palabra de Dios, el que dice que no tiene pecado le hace a él, dice, engañador, porque todos somos pecadores. Examina tu vida, examinémonos, digamos. Tal vez tú no eres un borracho o una borracha, pero tienes otros defectos, tal vez más feos todavía en tu corazón. Puede ser un orgulloso, un soberbio, un egoísta, un egocéntrico. Con nada te molestas, eres un hombre o una mujer airada. Todo eso es producto del pecado. El hombre ha decaído de una manera que ha llegado hasta el punto más bajo, y el pecado ha entrado a su corazón de una manera terrible. De verdad, y eso pasa mucho. Hagámonos un examen. Si tú tal vez miras a tu prójimo, a tu hermano en la carne, o tu hermana, ¿qué tal si tú no pudiste graduarte de licenciado? Solo tienes un nivel medio. Pero miras a tu hermanito que se está graduando de doctor. Fácilmente va a llegar a tu corazón algo en contra de él. No vas a sentir una dicha, una felicidad por él. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora. Cuando miras a alguien que está en el éxito, que está prosperando, fácilmente vas a pensar cosas malas de él o de ella. Pero nunca vas a decir, te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del pecado que hay en el ser humano. Eso solo es una evaluación de nuestro ser. Hay muchas cosas que nosotros debemos de ver. ¿Por qué? Nosotros no somos felices porque el vecino le está viendo mejor que yo. No somos felices porque miramos que la persona que está de nuestro lado está prosperando en su negocio y nosotros no. No somos felices porque el que está trabajando a la par de nosotros fue ascendido a un mejor puesto y nosotros no. Siempre hay algo en nuestro corazón en contra de las personas, porque esa es la naturaleza del pecado. Esa es la naturaleza de la vida del hombre. No hay en el hombre algo bueno. No hay. Entonces, esa es una evaluación de nuestra vida. Es los efectos que ha entrado a la vida de nosotros, los seres humanos, de ese pecado original que Adán y Eva, cuando digo original, del principio donde inició eso, con ellos. Y eso fue degradándose. Y ahora, miren cómo está nuestra sociedad ahora. Hace unos 30 años atrás, aquí en Xenacoj estaba prohibido, tal vez no prohibido, pero no se concebía en la mente ver una mujer con una mujer de la mano besándose, o un hombre con otro hombre. No se daba el caso. Hoy en día hay casos en Xenacoj ya de esas cosas aberrantes delante de Dios. ¿Y saben qué dicen? ¿Esto es legal? ¿Esto es bueno? Esto es algo. Están tratando la manera de justificar lo que se llama pecado. Pero la Biblia dice, pecado va a ser pecado, aunque la gente diga que es legal, aunque la gente diga está bien. La palabra de Dios encierra todo lo malo como pecado, toda aquella cosa que no va acorde a la voluntad de Dios se llama pecado, aunque toda la gente diga que no es pecado. Eso es lo que debemos de poner en nuestra mente, porque la palabra de Dios es contundente. Pero ¿por qué ahorita dicen, no, es que hay que dejar, y cuando uno declara esos pecados que dice la Biblia que son aberrantes delante de Dios, rápidamente le tachan a uno como, no, él es homofóbico. No, es que él está en contra de las mujeres. No.
nosotros nos oponemos al pecado. Y nosotros siempre hablaremos y diciéndole a la gente que Dios a través de Jesucristo puede perdonar nuestros pecados, así como nos perdonó a nosotros nuestros pecados. Cristo sigue perdonando los pecados de los seres humanos y hasta el día de hoy ese tiempo de gracia no se ha cerrado. Dice la palabra de Dios que aquel que entrega su vida a Cristo recibe perdón de pecados. Porque todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino tiene vida eterna. El pecado es muy profundo. Es una de las preguntas que viene a nuestra mente y es muy complejo. Y nosotros, si no nos logramos entender, podemos echarle la culpa a Dios, que este es producto de que Dios no nos ama, no nos quiere, pero no es así. Dígame usted, mi querido amigo, hermano, hermana o amiga que me estás viendo en esta tarde. Cuando un niñito nace, va que nace de una manera pura, pero nomás crece, nomás empieza él a hablar, empiezan los berrinches, empieza a mentir, mienten por naturaleza. Tú no le vas a enseñar a mentir a tu hijo, eso lo trae por naturaleza. Imagínate eso, ni siquiera aprendes a pecar. Ni siquiera vas a aprender a pecar. Cuando sientes ya lo estás haciendo. Pero puedes aprender a servir, a amar a Dios, porque Dios te ama. La palabra bendita de Dios habla del pecado. En el verso 24, oigamos esta palabra. En la versión textual que tengo acá. Dice la palabra de Dios acá. En Romanos capítulo 3, verso 24. Dice acá. Voy a leer el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús. Oigan eso, aunque todos pecaron, aunque todos están lejos de la presencia de Dios, yo te preguntaría a ti, ¿cómo le harías tú para poder regresar a la presencia de Dios? Sabes, conoces, sientes en tu corazón que has pecado. Estás lejos de la presencia de Dios. Estás lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo le harías tú? Por eso es que muchos, cuando nosotros ignoramos las escrituras, muchas personas se ponen a hacer las cosas. Hay un sentimiento, así como sabemos de que estamos mal, Dios puso en nosotros una conciencia. Usted conscientemente sabe cuando una cosa está mal en su vida o está actuando de una manera mal. Por ejemplo, si usted es casado o casada y se está metiendo con otro hombre o con otra mujer, el cual no es su cónyuge, rápidamente usted se va a esconder, que no nos vea la gente. Ah, no, pero es que fíjate que nos pueden ver la gente. ¿Por qué se esconde? Porque en su interior, en su corazón, saben
que eso está mal, que está actuando de una manera incorrecta. Por eso se esconde, porque hay pecado. Pero no necesariamente sepa la Biblia lo confirma, claro. Dice que no debes desear la mujer de tu prójimo o viceversa, no debes de desear el marido de tu prójimo, podríamos decir ahí. Pero tú sabes que está mal y lo estás haciendo. Eso es la conciencia que Dios te puso y nos puso a todos. Nosotros sabemos conscientemente de que hay algo en nuestro ser que está mal, está algo incorrecto, y si nuestras acciones están ahí, nuestro corazón nos redarguye. Tenemos como un testimonio nuestro corazón mismo, nosotros mismos decimos, no estoy haciendo lo correcto. Y Dios, el hombre ha sabido eso desde la eternidad, desde que el hombre fue creado y cayó en el pecado. El hombre sabe. Por ejemplo, Caín, cuando mató a su hermano Abel, le dice Dios, ¿no sabes pues, Caín, que si haces lo bueno, yo te veré con agrado? Entonces, ¿qué palabra Dios le había dado? La palabra que estaba en el corazón de Caín, la conciencia, ese testimonio del bien y del mal que Dios había impregnado en los corazones desde el principio. Ahora Caín hizo caso omiso a Dios y mató a su hermano. Se puso triste, porque no le fue agradable la ofrenda que él presentó delante de Dios, y Caín se puso triste. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Y todavía en lugar de reconocer, por eso es lo que pasa, que cuando el pecado se vuelve hábito en la vida del ser humano, cada día más pecador, la conciencia que tiene del pecado se corrompe más y más y más, hasta el punto, dice Pablo a los romanos, que la conciencia se cauteriza. ¿Y qué quiere decir cauterizar? Pues la versión en Cachiquel me encanta, dice Acher Barnek Vikinos Queris. Ya no sienten lo malo, es tanto lo malo que... Por eso es que si miramos a las personas, yo he hablado a las personas que están metidas en los vicios, ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando yo les pregunto a ellos, mira, ¿por qué estás así? No sé. Mira, pero tenés mujer, tenés esposa. Sí, tenés hijos. Con el tema del pecado, miramos entonces que este problema, cuando nosotros le damos cabida al pecado, cada vez más el pecado en nuestra vida, este pecado llega a ser como algo normal en la vida de nosotros los seres humanos. Y miramos ahí que no es el pecado una opción. Como yo les he hablado a estos muchachos, me dicen, no puedo salir. ¿Por qué? Porque ya su conciencia está cauterizada por el pecado. Cauterizado quiere decir, es como cuando uno le duele una muela. Cuando le duele la muela a uno, cuando ya está mal la muela, ¿qué hace uno? Se va al dentista y le sacan a uno la muela, le quitan la muela a uno, pero no dejan nada más el nervio así en el aire, sino que llegan a un proceso de cauterizar el nervio para que ese nervio ya no sienta. Oiga eso, que nuestros dientes tienen nervios, están conectados,
para que si aún eso se pueda tener una función. Dios ha diseñado eso tan admirablemente. Pero cuando ya se saca el diente, se cauteriza. Ese proceso es de quemar el nervio de una manera para que ya no sienta que ya está ahí. Entonces ya no te va a doler porque está cauterizado. O sea, cuando un corazón está cauterizado por el pecado, ya lo mira todo igual. Por eso es que miramos hoy en día, no hombre, es que todos somos libres de hacer lo que querramos. Todos, no hombre, es que es libre. Hasta dicen, sus aberraciones lo dicen. Hasta la Biblia promueve que el homosexualismo, hasta la Biblia promueve esas cosas denigrantes, dicen. Pero no es así. Entonces nosotros miramos que esto es algo grave, pero quiero decirte que mientras el pecado sobreabunde en nuestra vida, dice, si el pecado abunda, la palabra de Dios dice que sobreabunda la gracia de Dios. Y oiga lo que dice aquí: siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Qué les parece? La palabra de Dios nos está indicando entonces de que hay esperanza para nosotros. Si nosotros entregamos nuestra vida o hacemos que Jesús entre a nuestro corazón, nosotros podemos llegar a tener vida eterna en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados y la reinserción a los planes divinos de Dios. Podemos llegar a ser en ese plan original que Dios tuvo, a estar una vez más en la presencia de Dios, pero necesitamos creer y reconocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es. La palabra de Dios dice que el hombre es justificado por medio de la gracia de Dios. Justificados por su gracia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Muchas veces no la conocemos. Justificar es hacer una vez más al hombre que no tiene pecados. Como que si no hubiera pecado el hombre. Y eso se establece a través de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó los pecados de la humanidad, como lo estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de esos aspectos, de quién puede limpiar la vida del hombre. Solamente Jesús. No hay quien más. Miramos que Dios es el único que puede limpiar la vida del ser humano a través de Jesús. Debemos de reconocer nuestros pecados en primer lugar, pero tenemos que darle el corazón a Dios. La palabra de Dios nos dice que no en cualquier persona hay salvación, no en cualquier religión, no en cualquier cosa que nosotros creamos que hagamos para merecer la salvación. No, porque claramente dice aquí, sin merecimiento alguno. Nadie puede presentarse delante de Dios. Aquí te traigo todo mi dinero, Señor. Lo que he ganado son millones de millones y concédeme la gracia. No es por eso. No es por tu dinero, no es por tu intelectualidad, no es por tu religión, no es por lo que tú quieras hacer. Es por la gracia de Dios a través de la fe de Jesús. Por eso Dios dice, crean en Él. Uno de los pasajes que a mí me gusta de los evangelios, ciertamente se acercaron unos hombres al Señor. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para heredar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder hacer la voluntad de Dios? Le preguntaban. Bueno, la voluntad de Dios es que crean en mí. Esa es la voluntad de Dios ahora. Como aquel principio había solo un mandamiento, ahora Dios también da un mandamiento: que creas en Jesucristo como tu Dios, como tu Señor,
como tu Dios Salvador, como tu Señor, como tu patrón. Oye eso. Como tu patrón, si no entiendes lo que significa la palabra Señor, como tu patrón. Eso es algo muy importante que lo entendamos hoy. Porque si nosotros lo entendemos, esa salvación puede ser parte de nuestra vida hoy. Hoy puede ser salvo yo, puede ser salvo tú y tu casa, si tienes a Cristo en tu corazón. La palabra de Dios, siendo justificados por su gracia. Gracia significa que Dios nos dio una segunda oportunidad para que Él pueda amarnos, pero para que Él pueda amarnos, Él debe de quitar el pecado de nosotros. Eso ya es un amor. Eso ya es un amor. Él estableció su amor de esa manera. Eso significa que Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, y ahora nosotros debemos de aprovechar esa misericordia que Dios nos dejó, que Dios nos dio. Y ahora lo único que debemos de hacer es que nosotros vamos a creer en Jesús, porque dice, oiga eso, esta palabra, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. La palabra redención es otra palabra que muchas veces nosotros no entendemos, y tiene que ver con aquel valor que se entrega para poder pagar por la vida de una persona y trasladarla de un reino a otro reino. La Biblia dice, y ya lo hemos tocado en algunos puntos en otros programas anteriores, la palabra de Dios dice que el hombre que no tiene a Cristo en su corazón está bajo el dominio del pecado, y por ende está bajo la cobertura, bajo las condiciones de Satanás. Porque cuando el pecado entró al mundo, el mundo fue usurpado por Satanás. Y todos los que están en el mundo están bajo el dominio de Satanás. Pero para eso vino Jesús. Bendita sea su palabra en esta tarde. Para eso vino Jesús, para despojar a Satanás, todos aquellos que van a creer en Él. Despojando todos esas potestades. Dios traslada del reino de las tinieblas hoy al reino de su amado Hijo. Pero cuando Él despojó, Él tuvo que pagar el precio, no a Satanás, porque tampoco la Biblia dice eso. El precio que Él pagó por nuestra vida se lo ofreció a Dios. Esa es la palabra redención. Y cuando Dios aceptó el sacrificio de Jesús, todos aquellos que crean en Él han sido redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Aleluya, bendita sea esa palabra que nos muestra estas santas escrituras hasta el día de hoy. Dice la palabra entonces, si uno tiene a Cristo en su corazón, ese hombre, esa mujer está redimido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya les dije, ha sido comprado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Aunque estemos acá, ya no pertenecemos más a Satanás. Ay, ¿cómo puede ser posible entonces? Si yo no tengo a Cristo, estoy en el reino de Satanás. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Lo voy a corroborar en esta hora de la tarde con un pasaje. Lo voy a corroborar. Dice capítulo 1 de Colosenses, versículos 12, 13 y 14. Oiga lo que dice. Y con esto cierro. Lo voy a dejar en tu corazón. Dice, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. Oiga esto. Entendamos esto. Dice, con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Si Dios no hubiera querido darnos la oportunidad
de que pudiéramos regresar a los planes de Él, al reino de Él, a ese plan original que Él tenía, nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Pero Él dice, por eso es que debemos de darle gracias a Dios, porque Él dice, nos hizo aptos para participar en el reino de la luz, dice acá. Pero el versículo 13 dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Aleluya. Oye esto, si no tienes a Cristo en tu corazón, no te creas hijo de Dios, pero no te estoy condenando. Al contrario, te estoy diciendo, Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús, Él dio su vida. Él es el que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario para querer rescatarte. Y esa oportunidad la tienes ahora, porque dice que Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Dios el Padre es el que nos da esa oportunidad de rescatarnos. Y cuando hablamos de rescate, ya viene, esa palabra es muy terrible para nuestro contexto hoy en día por las cuestiones de los secuestros. Cuando una persona no entrega un dinero por una persona que ha sido secuestrada, muchas veces termina matando a la persona, lamentablemente. Ese es el corazón del pecado en el hombre, pues. Y esa es, si Dios no rescata tu vida de ese reino satánico, no vas a entrar tú al reino de la luz. Pero bendito sea el Dios Padre que a través de su Hijo amado nos da ese privilegio de poder llegar al reino de la luz. Y el verso 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué le parece? No vayas a creer tú, no, es que yo soy hijo de Dios, yo soy aquí, soy allá. Claro, puedes llegar a ser hijo de Dios, aleluya. Y ojalá así sea. Por eso es que estamos predicando esta bendita palabra a ti, a tu vida, en esta hora de la tarde, para que salgas de ese mundo de las tinieblas, para que salgas de esa tradición, para que salgas de esa religión, para que establezcas una relación personal con Jesús, porque eso es lo que Dios quiere. Porque si no tienes a Cristo, aunque tengas religión, aunque tengas dinero, aunque tengas intelectualidad, no vas a entrar al reino de los cielos. Con eso quiero dejarte en tu corazón entonces. Que Dios te bendiga eso. Algo, medita en esa palabra. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, por favor. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Son las palabras del apóstol que te estoy dejando en esta hora de la tarde. Que el Señor te bendiga.
hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Aleluya. De mí, le gritaba Bartimeo,